Recording in progress. Muchas gracias, muy buenas tardes. Damos inicio entonces a la sesión de nuestra Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales de este martes 5 de julio. En la tabla, ¿tenemos cuenta, señor secretario? Muy breve la Sí. cuenta, ¿la doy? Sí. En primer lugar, hay un mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República con el que hace presente la urgencia en el carácter de suma al proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la ley número 21.202 para agregar mecanismos de participación directa en las solicitudes de reconocimiento de humedal urbano. Enseguida hay una respuesta del presidente ejecutivo de Codelco, señor Máximo Pacheco, respecto a un oficio enviado por la Comisión relacionado con la emergencia ambiental ocurrida la primera semana de junio en las comunas de Quintero, Puchuncaví y Concón. Y finalmente hay una solicitud de la presidenta ejecutiva de la Cámara de la Industria Cosmética de Chile, Asociación Gremial, señora Lucía Martínez, con la que pide ser recibida por esta comisión con el objeto de emitir su opinión en relación con el proyecto de ley sobre bienestar animal y su calificación jurídica. La verdad es que respecto a esto último quiero ser bien breve, señora presidenta. Se venció el tercer plazo de indicación de este proyecto y no se presentaron indicaciones. De manera que este proyecto ya estaría para que la sala lo aprobara sin discusión nomás. Eso es lo que quería informar. Gracias, señora secretaria. Le damos la palabra a propósito de la cuenta. Señor Durana. ¿Señor Latorre también? No lo vi. Ya. Senador Durana. No, dos cosas, Presidenta. La primera, revisar la posibilidad de poner en tabla el proyecto de las rompientes. La última vez usted no estaba presente y hubo algunas situaciones que sería necesario poder aclarar. Y en segundo lugar, debo ir a la Comisión de Minería y Energía por el precio de estabilización de la tarifa eléctrica. Y si es que no hubiese que votar, finalmente me vengo a esta comisión. Ok, gracias, señor senador. Bueno, también me gustaría, dado que nos comunicó internamente, pero la ausencia hoy de la senadora Allende responde a motivos de salud, por eso no está presente y nosotros no nos podemos conectar, salvo excepciones como la de ayer, por ejemplo. También lo quería mencionar. Y a cuenta yo quiero mencionar dos situaciones, dos cuestiones. La primera, respecto de el mensaje del presidente de la República incorporando este mecanismo de participación directa. Ahí a lo mejor también para que la Secretaría nos pueda ayudar, porque ese proyecto está con periodo de indicación, no de indicación, está para votación, bueno, que nos ayude la señora Secretaria, no recuerdo bien, así que bueno, a no seguir inventando, pero eso. Ya, ahí, en todo caso, después también les quiero comentar lo que hemos conversado con la Secretaría para ir ordenándonos en cuanto a los proyectos, que tenemos varios avanzando en paralelo, pero me parece importante que este también lo tratemos, ese era el punto en realidad, y recordar entonces que llegó a la comisión, así que está para empezar recién su tramitación. Y respecto del oficio que el de la comisión a propósito de la emergencia ambiental. Entonces, me parece importante que cada uno de nosotros lo pueda leer para que después, como comisión, podamos responder si es que tenemos alguna duda o consulta de sus propias respuestas, ¿ya? Porque creo que en ese tema tenemos harto que decir, sesionamos en forma extraordinaria en Semana Regional, pero a esta comisión, por ejemplo, no ha venido el presidente ejecutivo de Codelco. Creo que hay que evaluar si es importante convocarlo o no. Ha estado en otras instancias, como la propia Comisión de Minería, pero me parece que primero deberíamos revisar sus respuestas para ver que con esa respuesta tomemos una decisión de convocarlo o no, invitarlo o no a esta sesión. Y además, tenemos una sesión especial el jueves, sí. Sí, no, él está convocado, pero es cierto, yo creo que hay que hacer eficiente el trabajo, no tener que a lo mejor escuchar lo mismo en varias instancias, pero sí me gustaría, porque muchas veces estos oficios quedan entregados a la Secretaría o a nuestros asesores,
que pudiéramos leer esas consultas y respuestas y, como bien dice el senador Latorre, tener esta información para la sesión especial o, de lo contrario, disponible para que lo podamos recibir acá. Y como les comentaba, antes de darle la palabra a nuestro invitado, a quien desde ya le agradezco que esté presente, después me gustaría que nos pudiéramos ordenar, a lo mejor lo podríamos hacer también en el grupo que tenemos, puede ser también más efectivo, pero en cuanto a la tramitación de los proyectos que estamos conociendo. Entonces, le voy a dar la palabra a propósito de la tabla de hoy, que es abordar la importancia de contar con una legislación integral sobre el uso del borde costero y considerar los proyectos de ley que se encuentran en actual tramitación en la comisión. Solamente voy a recordar los boletines, uno que es más amplio, extenso y que lleva varios años tramitándose, que es el boletín 8467-12, que se enfoca en la administración del borde costero y concesiones marítimas, y el boletín 14693-12, que este está más limitado porque establece que en forma excepcional se puedan transferir los dominios de terrenos de playas fiscales en las condiciones que se indican, que incluso es con la participación o visto último y final del propio Ministerio de Defensa, y con el objeto, evidentemente, de regularizar la propiedad que tenemos en estos lugares, en estos sitios de playa. Entonces están invitados, y le agradezco nuevamente la asistencia al subsecretario, el señor Galo Eisdelstein, subsecretario de las Fuerzas Armadas, y también a el señor Juan Carlos Valdivia, que él es el jefe de la división jurídica. Así que le damos la palabra al subsecretario, y luego, bueno, nosotros vamos a ir conversando de este proyecto. Yo algo les comenté, ¿cierto?, antes de iniciar la sesión, pero nos parece importante tratar de lograr un acuerdo y no seguir respondiendo que no nos vamos a hacer cargo de una cuestión que es real y que es objetiva. Así que muchas gracias. Ah, no, recién comentábamos con la presidenta la necesidad de regular justamente este tema del uso de las zonas costeras. Así que en eso coincidimos. Si no se regula, esto va a terminar como los guetos verticales de algunos municipios de Santiago, de algunas comunas de Santiago, porque efectivamente no hay una regulación que permita una planificación, en este caso no urbana, sino que costera, lo cual ya se está llegando a una situación bastante crítica. Ahora, sin embargo, hay distintas maneras de abordar el tema. Vamos a hacer una intervención, podemos inmediatamente repartir. Tenemos una intervención acá escrita. Creo que alcanza a todo, ¿no? Yo voy a hacer un resumen, pero los detalles están en el documento que entregamos. Consta de dos grandes temas mi intervención. El primero, y este es un resumen de la intervención, donde se muestra que, según nuestra opinión, no es susceptible de indicaciones parciales hacer a la ley que se ha presentado, a raíz de que sus fundamentos no son compatibles con los compromisos internacionales y también con la legislación interna, ni con el carácter público del litoral y océano que está en nuestra legislación. Eso por una parte, vamos a argumentar eso. Y en segundo lugar, también está propuesto en la ley que consideramos improcedente el cambio del Departamento de Asuntos Marítimos de nuestra subsecretaría y que se ocupa de estos temas al Ministerio de Bienes Nacionales. Entonces, empezando con el primer tema, respecto a las contratendencias globales que ameritan plantear que los fundamentos del actual proyecto digamos, se impide por los compromisos internacionales que tenemos. Este proyecto lo que hace establece un régimen favorable a la privatización de los bienes públicos por dos vías. Por una parte, otorga el beneficio
que es el derecho a conservar la concesión marítima y a no ser privado de ella, se puede transferir, arrendar, constituir en prenda, por ejemplo, hipotecar, es decir, darlo como garantía, hacerlo sin autorización, tal como están actualmente las concesiones acuícolas, donde efectivamente la actual Ley General de Pesca y Acuicultura contempla este tipo de operaciones. También se propone trasladar el Departamento de Asuntos Marítimos al Ministerio de Bienes Nacionales con funciones idénticas a las actuales. Por lo tanto, no está dirigido a mejorar el sistema y la regulación y la planificación, sino que es un cambio que a nuestro juicio tiene otro objetivo, que es asignar al tema de las concesiones un lugar central en la gestión de la zona costera, en circunstancia que esto debería ser solamente una función anexa a un organismo y a una legislación que haga gestión sobre las zonas costeras. En segundo lugar, esa era una vía, se otorga por parte, en este caso, del Ministerio de Bienes Nacionales, en caso que pase para allá este departamento, títulos de dominio a quienes están con más de 10 años de ocupación en la franja de 80 metros de las playas fiscales. Y también otorga derecho de propiedad a las empresas portuarias en lo que se llama las playas artificiales, que son estas playas que se producen a raíz de los rellenos que ocupan las empresas portuarias cuando fabrican sus muelles, digamos, sus instalaciones. Ahora, hay a nivel global unas tendencias legislativas desde la década de 1970 respecto a la publificación de las zonas costeras marítimas, es decir, es la ocupación de las zonas costeras marítimas, pero con objetivos públicos, digamos, no con objetivos privados, y en general generaliza la interdicción de enclaves privados en esta área. ¿Por qué? En estas zonas proveen servicios esenciales para la sostenibilidad de la vida humana, ¿ya? Son un sumidero de carbono, por una parte, y es una barrera natural ante desastres naturales. Y su ocupación produce fundamentalmente degradación de las playas, de las dunas, de los humedales, produce una acidificación de las aguas, con todos los efectos nefastos a los ecosistemas, y hay una exposición a riesgos por la elevación del nivel del mar de lo que ocurre en esa zona. Los instrumentos internacionales de los cuales Chile se ha hecho parte y están en contradicción con los fundamentos de este proyecto de ley son la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 1992, el Acuerdo de París, detalles de esto están en el documento, el Marco de Sendai en Japón por riesgos de desastres y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Eso a nivel internacional y también en el orden interno, este proyecto no es conciliable con la Ley Marco de Cambio Climático, donde se obliga al Ministerio de Defensa a formular una política a largo plazo de adaptación a la zona marítimo-costera a los efectos adversos del cambio climático. Eso es el primer punto. En segundo lugar, que parece un tema menor, pero no es tanto, es que este proyecto usa el término de administración del borde costero y no el de gestión integrada de zonas costeras o gestión integrada de marítimas. Esto es importante y es un tema de rigor legal, de acuerdo al derecho comparado, puesto que el concepto de administración no es lo mismo que gestión integrada, y borde costero también es algo impreciso en la legislación internacional y se usa el concepto de zonas costeras y áreas marítimas. Ahora, si bien es importante el tema conceptual, muestra también una falta de rigor en quienes hicieron la ley de su falta de conocimiento de lo que está pasando a nivel internacional con este tema.
En tercer lugar, nos referimos al título segundo del actual proyecto, que se llama de la administración del borde costero del litoral. Lo que plantea no es concordante con respecto a la autonomía de los gobiernos regionales en materia de ordenamiento territorial de la zona costera. Se nombran dos instrumentos para esta gestión y ordenamiento del borde costero, que son los mismos que se fijaron en el año 1994, cuando existía la Subsecretaría Marina en esa época, y constituye un débil diseño institucional. Estos dos instrumentos son la Comisión Nacional de Uso del Borde Costero, el CNUP, es difícil de pronunciar, y las comisiones regionales de uso del borde costero. Este es más fácil de pronunciar, los CRUP. El tema de la debilidad de este diseño reside en que estas son entidades meramente consultivas. Y la política nacional de uso del borde costero tiene solo un valor indicativo, no vinculante. Y las potestades decisionales quedan a nivel central, fundamentalmente de la Presidencia de la República. Hay que decir que los resultados de la política de esta de 1994 fueron bastante exiguos. La Comisión Nacional del Uso del Borde Costero, el CNUP, no pudo cumplir el objetivo de coordinación interministerial por la escasa dotación que se le asignó y por la escasa capacidad técnica que tenía. El CRUP sí ha tenido un poco más de poder, por así decir, respecto a las decisiones. Y en general sus pronunciamientos sobre concesiones se han respetado por esta subsecretaría, no así en el caso del gobierno anterior. Además, hay otro tema que es el actual proyecto, que en el proceso de formulación de la política nacional de uso del borde costero y las potestades atribuidas a la Comisión Nacional de Uso del Borde Costero son incompatibles con las modificaciones introducidas por la Ley 21.074 respecto al fortalecimiento de la regionalización y la Ley 21.396 respecto a la descentralización del país. Con esto podemos decir que la zonificación del borde costero que pretendía esos instrumentos de ordenamiento territorial fracasó. Respecto al segundo tema ahora de esta exposición, que es el traslado de dependencia al Departamento de Asuntos Marítimos, uno de los problemas que tiene es que no soluciona los problemas propios tanto de la formulación, implementación y evaluación de las políticas públicas orgánicas y coherentes sobre una gestión integrada de la zona costera y medio marino. Lo que hace simplemente es trasladar con las mismas funciones actuales, agregando un jefe, este departamento al Ministerio de Bienes Nacionales. Cuando lo que se requería justamente es una ordenación, que es lo que conversábamos al comienzo. Si vemos los ordenamientos comparados, se ve que esas políticas en general corresponden a organismos de alto nivel. Las políticas de ordenamiento de esta zona costera están concentrados en organismos especializados, no en organismos en que se adosan y aparece como una función adicional. Aquí nuestra idea es que lo ideal sería un ministerio del mar, que es lo que se ha hablado muchas veces, donde pueden aunarse todas las funciones que son bastante variadas y son necesarias para definir una planificación del territorio, de este tipo de territorio. Y es la manera, además de poder fundar una política pública coherente y coordinada con los servicios que tienen competencia respecto a la materia. Hagamos un poco de historia. Desde el siglo XIX estas competencias le han pertenecido al Ministerio de Guerra y Marina, que es el nombre que tenía antiguamente. Desde 1960 residen en el Ministerio de Defensa Nacional a través de la subsecretaría, de la ex subsecretaría de Marina. Desde 1953 las atribuciones de Policía Marítima y Protección y Conservación a la Dirección General de Territorio Marítimo y la Marina Mercante, el Directemar, y a la Dirección de Intereses Marítimos y Medio Ambiente, el DIRINMAR, perteneciente a la Armada de Chile. Además, hay otro organismo muy importante de vigilancia oceánica que interviene
aquí el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, el CHOA. No obstante, estas funciones a partir de 1980 y en especial a partir del año 2000 se ha sustraído de la potestad del Ministerio de Defensa Nacional las funciones que se otorgan a Subpesca, Cernapesca, Ministerio de Medio Ambiente y la Superintendencia de Medio Ambiente. Esto se ha traducido en una administración fragmentaria, inorgánica e incoherente, justamente todo lo contrario a la planificación que se pretende. Actualmente los órganos dependientes del Ministerio de Defensa Nacional conservan sus potestades, están la Policía de Protección del Medio Ambiente de Directemar y Dirinmar, y el otorgamiento de concesiones a través del Departamento de Asuntos Marítimos dependiente de la Subsecretaría de Fuerzas Armadas. Ahora, el traspaso de estas funciones al Ministerio Nacional sin ninguna facultad adicional y no teniendo en su departamento de dependencia las labores de fiscalización por parte de la Policía Marítima, que quedarían necesariamente en el Ministerio de Defensa, no haría sino desestructurar aún más las diversas facultades necesarias para este tipo de gestión que debería ser integral. Se agrega en el documento al final, algo que no voy a explayar acá porque es solo un ejemplo, sacado, digamos, de experiencias internacionales, de cuál sería el contenido de una ley marco de protección y gestión integrada de la zona costera, ¿ya? En el medio marino y las aguas interiores. Es solo un ejemplo, pero es importante porque muestra la complejidad que tiene que tener un organismo de este tipo que pretenda planificar esta zona. Eso sería. Cualquier consulta pueden hacerla, también está. Muchas gracias, subsecretario. Sí, si gusta, evidentemente le damos la palabra al señor Juan Carlos Valdivia, jefe de la división jurídica. No sé si le gustaría exponer o intervenir. Gracias, presidenta. ¿No? Creo que la exposición del subsecretario ha abarcado los puntos necesarios y quedo disponible para las preguntas que se formulen. Perfecto, muchas gracias. Yo tengo varias, pero voy a dar la palabra primero al senador Latorre si es que él tiene alguna consulta. Ya, muchas gracias, senador. Yo tengo un par de consultas, pero además me gustaría, dado que ya estamos formalmente en nuestra comisión, transmitirle lo que pudimos conversar brevemente, en todo caso, antes del inicio, y es que si bien estamos conociendo de dos proyectos de ley, hay uno que sinceramente creo escapa a nuestras manos, no solamente porque nace, ¿cierto?, hace ya varios años atrás, y marco el punto a propósito de que por sentido común y sin duda ya está desactualizado, ¿cierto? Hoy día requiere de una visión muy distinta, además con todas las leyes que se han ido discutiendo y aprobando en paralelo durante estos años. Ayer hacíamos la consulta, yo recordaba que era el año 2012 o 2013, pero eso es más o menos la fecha. Y también porque, habiendo escuchado ayer a la doctora representante del Observatorio de la Costa, Carolina Martínez, si no me equivoco, ella nos marcaba un punto que yo comparto y que creo sinceramente que si no lo comparte esta comisión, entonces ¿quién? Que es poder tener una ley de costa. Y esa ley de costa evidentemente tiene que bajar desde un mensaje presidencial, no de una moción nuestra por muchas firmas que reúna o muy transversal que sea. Y esa ley de costa planteaba ella, a propósito de que también escuchamos a una asociación del norte del país con representación de Arica desde la región de Arica hasta Atacama y que se han ido reuniendo porque tienen una situación súper compleja en lo que llamemos de esta forma, para que nos entendamos, playas, balnearios, caretas, un desorden y de una irregularidad total, y ellos mismos, en vez de guardar silencio y seguir así, que ojalá nadie los moleste, están pidiendo que se les regularice su situación. Solo recuerdo ayer una de las dirigentes de esta asociación decía, no puede ser que yo pague como 400.000 pesos por concepto de concesión, el de al lado no pague y el de más allá pague un arriendo como de un cuarto. Ahora, quiero insistir en esto, concentrándose ellas o esta asociación en virtud del segundo proyecto y transmitiendo la situación en la que se encuentran para que se les pueda regularizar. Pero vuelvo al primer proyecto porque sí es de mi ánimo
dejar en claro que si bien tenemos dos proyectos que estamos revisando, sobre el cual estamos escuchando al Ejecutivo y a la sociedad civil, hay uno que a mi juicio escapa de lo que podamos hacer y que creo además no solamente por los tiempos, sino por el nuevo gobierno, la nueva administración que hay, que le corresponde al Ejecutivo evaluar, ¿cierto?, la prioridad, la importancia de hacerse cargo y presentar una ley de costas. Evidentemente, y también lo quiero decir, esto está siendo grabado, que si el Ejecutivo ingresa un mensaje para poder tener una ley de costa en nuestro país, nosotros lo vamos a priorizar. O sea, en eso también quiero ser súper clara, que siento ha pasado demasiado el tiempo, ya en las últimas décadas hemos estado transversalmente, también hay que decirlo, gobernando el país con distintas coaliciones, así que esto escapa incluso a quien ha estado, a quien está de turno, a quien ha estado los últimos 4 años o quien estuvo los últimos 8. Yo creo que urge para Chile una ley de costa y que el Estado, ¿cierto?, se haga cargo en virtud de quien le corresponde gobernar en determinado momento. Pero me voy al segundo proyecto, y en el segundo proyecto hay cuestiones que a mí me parecen, que yo comparto, y hay cuestiones también que concuerdo con usted, subsecretario, no solamente es contrario el articulado, ¿verdad?, o incompatible con compromisos internacionales que tenemos, sino que también trató de recoger a lo mejor varios objetivos cuando, a mi juicio, tenemos un mayor acuerdo, no sé si unánime en esta comisión, pero insisto, hasta por sentido común, de que tenemos que responder, que tenemos que hacernos cargo y que hay que regularizar o revisar, ¿cierto?, la situación que hoy día tenemos. Y aquí me detengo en parte del borde costero y ocupo este término para diferenciar la costa, que ayer con toda razón el Observatorio de la Costa, ¿cierto?, Carolina nos hacía notar esa diferencia, que es mucho más que el borde costero y una cuestión de administración, concesiones, recursos, en fin. Pero siendo esto lo que nos convoca en virtud del segundo proyecto que tenemos en tabla, el mensaje, y quiero recordar, ¿cierto?, yo lo encuentro que es bien restringido, eso me gusta, porque no estamos acá para una gran política pública en materia de ley de costas, ni siquiera incluso una gran política pública de administración del borde costero, pero es bien restringido y me parece bien que sea de esa manera. Primero, porque abarca las 4 primeras regiones del país, el norte del país, donde evidentemente tenemos voy a decirlo así, un mayor desorden que lo que podemos tener en el resto de nuestro borde costero, en el resto de las regiones de Chile. Luego, también es restringido del punto de vista que abre un periodo de un año, sí, bien digo, de un año para que esto se pueda ir revisando y regularizando. También es restringido del punto de vista de que cuando se avanza a una eventual transferencia, tiene que ser a solicitud fundada de la parte, no es porque cualquiera venga y pida algo, ¿verdad? Y luego además indica, pero hay un informe favorable de la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas, o sea, las Fuerzas Armadas, si la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas o para las Fuerzas Armadas emitiera un informe desfavorable a esa solicitud, directamente no se podría avanzar en aquello, pero sí abre esta iniciativa la posibilidad de que al menos cierto se estudie. Luego también sigue siendo restringida porque viene a responder a quienes están dentro de los 80 metros, porque quienes están fuera van directamente a bienes nacionales o algún privado, y bienes nacionales hoy le podría eventualmente transferir, le arrienda o le puede concesionar en forma gratuita o onerosa, dependiendo de quién sea el particular, una persona natural o jurídica. O sea, siento que va bien encaminado en la línea de restringirlo para poder dar una respuesta a quienes hoy día se encuentran en una situación de desorden total, incluso de irregularidad, porque ayer lo que nos decía esta asociación era que en la misma playa, balneario, caleta, a la misma altura, y todos sabemos que con la misma ley, algunos son dueños, otros arriendan y otros tienen concesiones. Y eso sí que, bueno, y otros ocupan directamente. Y eso sí que siento no puede pasar. Entonces, como presidente de esta comisión y ante el Ejecutivo, ¿cierto? A mí lo que me gustaría transmitir es lo siguiente. Creo que hay que hacerse cargo y desde lo que podemos hacer, que es lo mínimo, que es lo restringido, para que este desorden que hoy tenemos, esta falta de regulación, porque claro, tampoco nadie fiscaliza, por lo tanto nadie se atreve, ¿cierto? Ni nadie toma esa decisión de desalojarse, es que esa fuera la otra alternativa que quedara, pudiera servir para, y como bien decía incluso ayer la representante del Observatorio de la Costa,
no aperturar otros espacios u otro borde costero más allá de lo que ya existe en, insisto, caletas, playas o balnearios que ya estén determinados. Y por último, también, y este era el plazo respecto al cual recién me confundí, establece un plazo de 10 años, no sé, podrían ser más o menos, pero me refiero a que sigue estando restringida la intención, ¿cierto?, del legislador en este caso, o del Ejecutivo, de quienes estén durante al menos ese tiempo, que uno podría decir es prudente, bastante, para hacer esta solicitud y fundada. O sea, no estamos hablando de aquellos que tomaron algo hace un par de meses, producto de la pandemia o la situación económica. Y por último, y con esto termino, yo no estoy de acuerdo que tengamos un proyecto de ley que venga a promover la inversión en esto, en el borde costero y en estos lugares, porque al menos a mí lo que me motiva es que aquellas personas que están por año en una situación de irregularidad o directamente con situaciones disímiles entre las mismas, o directamente, insisto, no hayan podido tener una respuesta favorable al Ejecutivo porque la ley al Ejecutivo no se lo permite, sigan en la misma situación, que el tiempo pase, los gobiernos pasen, los parlamentarios pasemos y no hay una respuesta para poder ordenar la situación compleja que tenemos en el borde costero y con mayor presencia en el norte del país. Así que me parecía importante mencionar al menos, insisto, cuál era mi ánimo a propósito de los dos proyectos que tenemos en tabla. Uno, para resumirlo, sinceramente escapa mucho y espero que el Ejecutivo, y eso tendremos que conversarlo con las ministras, tanto de Bienes Nacionales como de Medio Ambiente, pueda priorizar una ley de costa. Y lo segundo, siento que no podemos no dar una respuesta a la situación que hoy día tenemos y que se ha ido además asentando por la precaria, no sé si precaria legislación o una legislación que ya fue sobrepasada por la realidad, y respecto a esa realidad hay que hacerse cargo. Eso por mi parte, subsecretario, y ahora, bueno, vuelvo a dar la palabra al senador Latorre, que la estaba pidiendo. Gracias. Gracias, presidenta. Bueno, agradecer la presentación del subsecretario. Estaba leyendo también más completamente la minuta. Se agradece aquello. Una pregunta que no lo veo tan explícito, o sea, me parece que está más implícito que explícito, pero algo que conversamos ayer con el Observatorio de la Costa del mundo académico, Carolina Martínez, ¿no? Carolina Martínez, claro. Uno de los temas que preocupa en cuanto a una nueva legislación, una nueva política pública moderna, siglo XXI, de zonas costeras, es el tema de la adaptación, mitigación al cambio climático, ¿no? Y a los desastres naturales, en el fondo, que es algo que llegó para quedarse. ¿Y cuál sería el rol? Porque acá creo que es lo interesante, en su opinión, subsecretario, de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, en esto. Yo sé que es un debate que a nivel internacional se está dando con mucha fuerza en términos de uno de los nuevos roles de las Fuerzas Armadas modernas frente al escenario de crisis climática y ecológica y desastres naturales, como amenaza también a la seguridad, a la infraestructura crítica, a la seguridad de la población, etcétera, ¿no? Por ahí si puede desarrollar un poquito esa línea en términos de una posible propuesta nueva de ley de zonas costeras. Eso, gracias, presidente. Sí, señor subsecretario, gracias, senador. Sí, esto lo ligo con otro tema. Puede haber quedado la sensación de que no queremos que se vaya en nuestro departamento de Asuntos Marítimos a otro lado y queremos, no, por el contrario, la verdad es que esto no tiene nada que ver con la defensa. Nuestro departamento más grande de la subsecretaría es este, el que tiene mayor cantidad de profesionales, y no es un tema de defensa. Entonces, ojalá se traslade a un lugar donde corresponda, ¿ya? Porque nos consume mucho esfuerzo y nos quita tiempo para los temas propios de las Fuerzas Armadas, y eso tiene relación con la pregunta. En general, efectivamente hay una tendencia, sobre todo en Latinoamérica, a darle roles a las Fuerzas Armadas que no son propiamente de defensa, ¿ya? Como una manera de justificarla, ¿ya? No, en Chile no hay guerra, o sea, en Sudamérica no hay guerra. En el siglo ha habido dos guerras, una en el siglo XX, que fue la guerra entre Paraguay y Bolivia, por la guerra del Chaco,
y la otra hace unos 20 años atrás entre Perú y Ecuador. Eso ha sido todo, todas las guerras que ha habido entre los países latinoamericanos. Y por lo tanto las Fuerzas Armadas aparecen como un organismo que no hace mucho, esa es la verdad. Entonces es la tendencia a que participen en el orden interior, por ejemplo, o en muchas labores, salud, economía, en construcción de carretera, en fin. La verdad es que si bien no hay una posición taxativa del gobierno respecto a eso, yo creo que las Fuerzas Armadas deben participar en labores de las Fuerzas Armadas, y la sociedad civil tiene que involucrarse en los temas de defensa, más que la defensa involucrarse en labores de los civiles, justamente para que se incorpore la sociedad civil, entienda, comprenda la defensa, que es muy importante. Para nosotros es muy importante, hay una defensa de nuestro país moderna, eficiente y participativa. En caso de conflicto va a ser la gente la que tiene que ir a defender a su país, digamos. En ese sentido, más que desarrollar, pensar qué rol puede jugar las Fuerzas Armadas en temas ambientales o en temas de distinto tipo, más bien la mitad, a mi juicio, es distinta. Es cómo fortalecer los organismos civiles que están para eso. Eso es lo que nos falta. Porque las Fuerzas Armadas participan en el orden interior, porque los organismos para eso, que son Carabineros o la PDI, son débiles en muchos sentidos. Entonces nuestra idea es más bien que se fortalezcan estos organismos y no que las Fuerzas Armadas estén participando en roles que además no saben cómo hacerlo. Y es peligroso que participen. Ellos tienen una formación muy distinta. De afuera parece que fuera lo mismo porque usan armas, digamos. Pero eso es una imagen solamente superficial. Tienen objetivos distintos, doctrinas distintas, entrenamientos distintos, que hacen peligroso ocuparlos en labores interiores, sobre todo de orden interior. No sé si quieres agregar algo. Sí, señor Lato. Gracias, presidente. No, entiendo el punto y en muchos aspectos lo comparto. Mi pregunta es, por ejemplo, en relación a las catástrofes naturales, ¿no? Sí. Que Chile, además, bueno, aparte del cambio climático, terremotos, etcétera, y las Fuerzas Armadas suelen cumplir un rol excepcional, acotado en el tiempo, de ayuda a la población, de restablecer rutas estratégicas, etcétera, una serie de cosas. Y más en este debate de una crisis climática y ecológica donde se pueden venir muchos desastres naturales, zona costera, digamos, ¿no? Donde puertos, por ejemplo, no sé. ¿Cuál sería ahí el rol de las Fuerzas Armadas? O más bien usted diría, no tiene un rol especial, solo si ocurren, seguir ocupándolas, digamos, de manera excepcional. Esa es mi pregunta. Sí, nuestro criterio, entiendo que también el criterio del gobierno, es ocupar las Fuerzas Armadas cuando la capacidad de los organismos civiles no da abasto, digamos. Y por supuesto en desastres naturales es importante porque además tienen medios que permiten facilitar movilización, mano de obra, por supuesto, ¿no? Pero restringido a situaciones específicas. O sea, no debilitar los organismos civiles a costa, es decir, fortalecer las Fuerzas Armadas en roles que no son específicos, debilitando a los organismos civiles que están para eso. Pero por supuesto, se pueden ocupar, no es blanco y negro esto. Subsecretario, pero mire, usted ha venido obviamente representando al gobierno en el cargo que ejerce. Nosotros hemos decidido por orientar este proyecto. Yo he tratado de ser lo más clara y transparente en cuál ha sido nuestra intención, incluso distinguiendo ambos proyectos y tratando objetivamente de hacernos cargo de la realidad, para que nuevamente no choquemos con la realidad todas y todos que ocupamos algún cargo. Y en esto además somos colegisladores, por lo tanto esta comisión va a avanzar en este proyecto y nos gustaría que fuera, por lo menos a mí, hablo por mí, lo más restringido y limitado para poder responder a una realidad que existe, o de lo contrario tendríamos que decirle, mire, sabe qué más, no se preocupe que no le va a pasar nada porque aquí nadie desaloja, no hay ningún problema, y el que arrienda, arrienda, el que concesiona, concesiona, el que es dueño, es dueño, y el que no, bueno, ocupe nomás, pues no hay problema. Y eso, sinceramente, yo creo que
es una selva, o sea, aquí nadie ¿cierto?, quiere sus atribuciones, ni tampoco hay norma clara respecto a aquello. Entonces, sí creo que responsablemente tenemos que hacernos cargo de esa realidad. Creo que en este mensaje, que es el segundo proyecto en tabla, hay cosas buenas, hay cosas malas. Yo misma me he hecho cargo de lo que no comparto, como por ejemplo esto de promover la inversión, porque estamos de acuerdo en que tiene que ser, si es para responder y hacernos cargo de la realidad, en aquello que ya existe, ¿cierto? Incluso estableciendo un plazo para quienes a lo mejor están ya hace bastante tiempo. Ahí sí, bastante tiempo, ¿cierto? Y allí asentado bajo, no sé, alguno de estos títulos que hemos nombrado. Y por eso estamos, digamos, discutiendo esto, entendiendo además que, insisto, algo más macro es una ley de costa que ya escapa a nosotros. Entonces, yo lo quiero invitar, subsecretario, para que en la apertura de indicaciones que hagamos, después será un acuerdo que tomamos nosotros, yo misma, bueno, evidentemente puedo tomar esa decisión, pongamos este proyecto, o sea, abramos el periodo de indicaciones, pero también transmitirle para que tampoco se encuentre el Ejecutivo con sorpresa, que esa es la línea. O sea, en ningún caso, ¿cierto?, que terminemos con, por ejemplo, acá el proyecto habla de eventuales procesos licitatorios, yo creo que eso tampoco corresponde, ¿cierto? Entonces, insisto, hacernos cargo de una situación que es real, que es objetiva y que requiere orden, y para que podamos avanzar con un mayor orden se requiere también una norma clara o que no se esté viendo sobrepasada como lo que está pasando. Y también recordarles, ayer lo comentamos, y también lo hicieron desde ambos invitados, la administración del borde costero es la atribución que hasta ahora, ¿cierto?, el presidente, el Ejecutivo, ha transferido en este proceso de transferencia de competencias y atribuciones a los gobernadores. Por lo tanto, antes de abrir el periodo de indicaciones, vamos a recibir a los gobernadores para saber hasta dónde ellos podrían hacerse cargo de una eventual ley y si se incorporan o no a través de alguna indicación, porque al menos si trabajamos en base a este proyecto, con todas las modificaciones que tengamos que hacerle, hay dos organismos, ¿cierto?, ambos del Ejecutivo, como es el Ministerio Binacional, a donde el solicitante tendría que ir a presentar su petición de regularización, transferencia, en fin, pero insisto, con un informe favorable de la subsecretaría. Acá lo dice en forma imperativa, yo lo entiendo de esa forma al menos, por lo tanto, contrario al censo, si no existe informe favorable, hasta ahí llega la solicitud del interesado. Pero también, insisto, creo que es importante y se lo quiero transmitir, entendiendo que estoy conversando con el Ejecutivo, que antes de esa apertura de indicaciones, para que ustedes también puedan manejar los tiempos, para nosotros es muy relevante escuchar a los gobernadores. Ayer recordamos que ellos ya están organizados, no estoy segura si habrán formado alguna asociación, en fin, pero tienen una directiva que los ha representado cada vez que han tenido que concurrir desde el presidente hacia abajo a alguna reunión. Así que a ellos también los vamos a escuchar, pero al menos lo que nos motiva es poder, o al menos a mí, insisto, es poder ordenar o tener una legislación actualizada, por último con un periodo excepcional, si es que después vamos a entrar en una solución más de fondo, definitiva, o una política pública, más allá incluso de una ley. Así que voy a dar la palabra nuevamente, sí, subsecretario. No, mira, estamos totalmente de acuerdo. Nosotros creemos que es indispensable hacer una ley, ¿ya? Lo que hemos dicho es que se hace difícil hacerlo en base a indicaciones a la actual ley, pero hay que hacer una ley, y claro, y no, si no es lo ideal, como un Ministerio del Mar, por ejemplo, debe haber soluciones. ¿Ah? Sí, sería lo ideal, porque eso permitiría agrupar a todos los interesados, pero probablemente hay soluciones intermedias, pero el foco es que tiene que ser una gestión integral, ¿ya? Y es el problema del cual adolece esta propuesta, y con todas las contradicciones que hemos nombrado. No sé si tú quieres agregar algo, o si ve alguna posibilidad de hacerlo como una ley que abarque de manera intermedia todos los temas y se pueda hacer. Sí, creo que el objetivo claramente es una ley que abarque la materia de manera integral, tanto en los aspectos doctrinarios como en los aspectos orgánicos. Desde ese punto de vista, parece también complejo poder entregar soluciones parciales de tipo definitivo, me refiero a transferencias de dominio, cuando no conocemos aún el marco general en el cual se va a desarrollar la política costera. Es una complicación para el proyecto que se cuenta.
Y por otra parte, el hecho que la propuesta incluya que después de 10 años las transferencias de estas propiedades puedan hacerse con absoluta libertad, significa una privatización definitiva de estos enclaves. Y eso también genera una complicación respecto de lo que debería ser una política nacional de costas que busca una planificación ordenada, que permita una explotación racional y sustentable de los bienes, de los recursos naturales, que evite cualquier forma de contaminación o de erosión de los sectores costeros, que es un problema grave en nuestro país en estos momentos, y que atienda también los riesgos de catástrofes naturales, que uno de los problemas de los comportamientos humanos en las costas, cuando no son planificados, es que fácilmente se incorporan a sectores inundables o a sectores sometidos a erosión, y muchas veces acentúan estos procesos de degradación de las zonas costeras. Entonces, la solución que se busca, cuando nosotros planteamos el problema, es que hay distintas condiciones jurídicas en las personas que ocupan el borde costero, y decimos es necesario, por la igualdad ante la ley, solucionar este problema. Parece ser que la solución consistente en las transferencias de dominio pugna con otros objetivos que tiene el Estado. No estoy diciendo con ello que no exista alguna solución, digo que esa presenta esta complejidad. Creo que en ese ámbito es donde se pueden discutir los caminos de solución que se están buscando. Muchas gracias, Juan Carlos. Yo comparto algo que indicaste recién de que obviamente que es complejo sin conocer un marco general, entregar inmediatamente algo en transferencia, ¿cierto?, en dominio a una persona, si es que eventualmente después el Estado de Chile le va a tener que decir, sabe que, no sé, tenemos una definición distinta, tiene que salir de ahí. Pero estamos hablando de casos, insisto, sobre todo en el norte, y a propósito que el segundo proyecto, ¿cierto?, es limitado para las primeras 4 regiones, que llevan décadas esperando un marco general. Entonces, yo no sé a esta altura, y lo digo sinceramente, ¿qué es mejor? ¿Seguir esperando ese marco general? Y ya, insisto, en las últimas décadas han habido distintas coaliciones gobernando, o regularizar una situación que se ha ido acrecentando, porque ante el silencio de la autoridad nos seguimos tomando y tomando y tomando, y a veces es como fuera de los 80, voy a decirlo así para exagerar, pero para que se me entienda, del 81 para allá, cosa de que Bienes Nacionales me puede entregar algo, ¿cierto? Una arriendo, una concesión, etcétera. Entonces, yo creo que el mayor problema, evidentemente, lo tenemos dentro de los 80, donde hoy día la única respuesta es concesión marítima, y me atrevo a decir que parte importante de las personas que están dentro de esos 80 tienen una concesión marítima, pero también hay muchas otras personas que no la tienen, y que ahí es donde entramos en el problema, ¿cierto?, de el desorden o la no regularización. Entonces, mira, yo propongo algo, porque yo creo que sinceramente estamos todos en el ánimo de hacernos cargo de lo que podemos, de lo micro, de ordenar esto, de que la ley no se vea sobrepasada frente a la realidad que tenemos, y a mí me interesa mucho que podamos avanzar en este tema, y que no siga pasando el tiempo, porque claro, yo podría tener otra actitud, ¿cierto?, si estuviera en otra comisión o ejerciendo mi profesión de abogada, pero estoy acá y estoy presidiendo la comisión. Entonces, no va conmigo el dejar pasar y que se haga cargo el que le toque el otro año o en 4 años más que esté gobernando. Y por lo menos tratar de hacerlo. Entonces, yo sugiero, además, ayer tomamos un pequeño acuerdo de que íbamos a volver con la ministra de Bienes Nacionales, porque esa vez habían venido 2 abogadas, y hablé con ella después de la comisión. Nos tuvieron buenos los ánimos en esa comisión, porque la verdad es que ella vino con su presentación, le leyeron textual, y en esa presentación era que directamente no era de interés del Ejecutivo, pero bueno, siempre uno le puede dar una vuelta, y sobre todo si hablamos directamente, ¿cierto?, con la autoridad, como en este caso es la ministra, pero de formar un equipo con asesores del Ministerio de Bienes Nacionales. En el caso, podría ser, bueno, imagino suceder tú, Juan Carlos, ¿cierto?, o alguien que ustedes designen, pero de poder trabajar en algo que sea limitado y haciéndonos cargo de esto. Insisto, vamos a tener que avanzar sobre este proyecto, a lo mejor no es lo mejor, pero que por lo demás
plazo, antes de aperturar plazo de indicaciones sobre este proyecto que es el que tenemos en tabla. Yo no tengo ningún problema en hacer aquello, y eso incluso post recibir a los gobernadores acá, como lo indicamos recién. Ahora, eso tiene que ser agotado, porque si no pasa el tiempo vamos a terminar igual, con a lo mejor un plazo no limitado y bueno, y con todo el trabajo que todos nosotros tenemos. Así que no sé si están de acuerdo con eso, establecer un plazo, no sé, de unas 2 semanas, como poder tener un par de reuniones y revisar cuáles serían esos mínimos, y ya después agotando esa instancia o esos esfuerzos, bueno, nosotros obviamente que tendremos que continuar y después ya cada uno votará como mejor le parezca. Yo al menos he sido súper clara en cuál es el ánimo mío de hacerlo lo más restringido posible, haciéndonos cargo de la realidad que existe. Parece tomamos ese acuerdo entonces, después a través de la Secretaría lo vamos a formalizar para que abramos durante 2 semanas una mesa, ¿cierto?, a través de nuestros asesores, bienes nacionales, la subsecretaría de las fuerzas, para las Fuerzas Armadas, y nosotros somos 5 nomás, así que cada uno con su asesor, me parece que es prudente. No, ayer en la comisión lo que dijimos es invitarla nuevamente. A lo mejor podemos conversar con ella incluso en el propio ministerio, no tengo ningún problema, pero para que ellos le den esta vuelta y puedan ir revisando, no tengamos una alternativa restringida del ánimo de poder ordenar. Sí, ahora nos pondremos de acuerdo en la fecha, pero eso ellos de todas maneras. Senador Durar. Presidente, quiero entender que el acuerdo que estamos validando en esta comisión establece la buena disposición de la Subsecretaría de Defensa, la presencia de la ministra de Bienes Nacionales, que un poco revierta lo que fue la presentación de las profesionales y la reunión que vamos a tener con los gobernadores regionales. Y ahí conformaríamos la mesa, porque yo creo que tenemos que tener la voluntad y disposición de los 3 entes del Ejecutivo, independiente de que los gobernadores regionales, pero son ejecutivos también en las regiones. Sí, es buena la consulta del senador para que quede súper claro. Nosotros vamos a citar o invitar a los gobernadores regionales. Eso es una cosa para terminar este proceso de recibir audiencia, sociedad civil. Bueno, partimos por el Ejecutivo en realidad, Ejecutivo, sociedad civil, ahora los gobernadores, a propósito que se les han transferido estas atribuciones de administrar el borde costero. Y en paralelo, a mí lo que me parece es que se puedan reunir los asesores del Ministerio de Bienes Nacionales, de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas y los nuestros, pero eso en realidad es un acuerdo nuestro, es con el ánimo de que podamos a lo mejor limitar algo y que eso pueda servir a lo mejor hasta con un periodo excepcional para que vayamos teniendo más atribuciones establecidas en la ley y ordenar la situación compleja que tenemos, insisto, sobre todo en el norte del país. Si de ese trabajo, senador, sale algún acuerdo o algunos mínimos, bueno, fantástico, y creo que en base a una indicación sustitutiva del Ejecutivo, en base a indicaciones a este proyecto, en fin, pero avanzar en conjunto me parece que siempre es la mejor vía. Y si no, bueno, evidentemente que aquí cada uno tiene que ejercer su rol y nosotros seguiremos conociendo de este proyecto, sobre el cual yo al menos ya adelanto que va a tener varias indicaciones, pero es como la herramienta que tenemos, la base desde donde tenemos que empezar nuestro trabajo. Secretario. Sí. Bueno, por nuestra toda la disposición para colaborar, digamos, con lo que ustedes nos soliciten. Pero ya conocen nuestra opinión. Sí. Es importante tomar en cuenta los temas legales, internacionales, nacionales, y que sea una planificación integral, porque si no, digamos, va a ser utópica la solución, no va a resultar. Sí. Ese es el temor. Entonces se trata de hacer algo que uno cree que va a resultar y no va a resultar. Ya no ha resultado, se han hecho varios cambios, pero por supuesto tienen toda la colaboración de nuestra parte para participar cuando nos inviten. Sí, no, muchas gracias a usted, subsecretario, porque al final del día, a veces, y algo usted mencionaba al inicio, puede ser hasta una oportunidad para que desde la misma subsecretaría, ¿cierto?, se puedan hacer indicaciones
a lo que, como usted mismo ha dicho, nos hemos hecho cargo, pero debería otro hacerse cargo, ¿cierto? Como el tema de concesiones, la administración, en fin. Así que, bueno, dejemos, ya tomamos ese acuerdo, avancemos de esa manera. Yo voy a tratar de que rápidamente vengan, invitemos a los gobernadores y eso hay que hacerlo con tiempo, simplemente porque cada uno evidentemente está en sus territorios. Lo bueno sería que estuvieran acá presencialmente. Y por mientras ahí a través de la Secretaría nos vamos a coordinar con nuestros asesores para que podamos trabajar en conjunto y yo me comprometo además para comunicarme directamente con la ministra de Bienes Nacionales y que sepa de este acuerdo y que en todo caso yo le dije que íbamos a retomar la conversación para que ojalá ¿cierto? Alguna alternativa haya desde el Ejecutivo. Me está pidiendo la palabra el senador Durana y después de eso ya vamos a finalizar la comisión. Senador Durana. Sí, no olvidar aquí puntualmente, en el caso de la región de Arica y Parinacota, la DIFROL, la Dirección de Fronteras y Límites, porque obviamente tiene especial relevancia en todo lo que es borde costero. No sé si hay otra región que tenga borde costero y que limite con algún otro país en el sur, pero por lo menos en este caso en particular, no olvidar lo que es la Dirección de Fronteras y Límites, que son los dueños de Arica. Perfecto, gracias, senador. La vamos a considerar entonces también para ser invitada. Muchas gracias. Bueno, si no hay más, entonces damos por finalizada nuestra comisión. Muchas gracias. Recording stopped.